Vamos a empezar a grabar. Entonces llegué hace poquito yo a mi casa y hacía un calor horrendo, entonces abrí todo. Bueno, entonces eso sobre la solemne, el ensayo, que tiene como plazo máximo de entrega hasta este domingo 28, ya domingo 28 hasta las 12 de la noche. Díganme, ¿hay alguna otra duda? Aprovechen de preguntarme ahora que están abiertas las instrucciones, estamos en esto. ¿Algo que me quieran preguntar? Acuérdense que está la posibilidad, si quieren, de hacerlo en parejas. ¿Les había dicho eso, no? Profe, nosotros con Claudia le enviamos el trabajo, usted ya lo vio, ¿cierto? O sea, No, no lo... vio que le llegó, no que lo haya revisado, sino que si vio si es que Si quieres le llegó. lo reviso al tiro, espérame. No, yo en general siempre espero la que vence el plazo y ahí empiezo a revisar, porque como van llegando de a poquito. A ver, te digo al tiro, para confirmarte, tengo el de Analicia entregado y el de Jonathan. Sí, Sí, vale, muchas me gracias. llegó. Sí. Pero hay plazo todavía, así que vamos bien. Claro. Bueno, entonces, eso, les había dicho, ¿cierto? Que podían hacerlo de dos si querían, en parejas, ¿o no? Sí, 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 ya, súper. Ya, eso sigue en pie entonces. Bueno, más dudas entonces no hay. Está bien claro lo que hay que hacer, las instrucciones, ¿se entienden? Para que vayamos entonces a la clase de hoy día. Ya, entonces nos vamos a la semana 7. ¿Cómo estuvo su 18? Cuéntenme. ¿Cómo lo pasaron? Bien, Bien. profe, desconectado de todo. Qué rico. Sí, yo también logré la desconexión, fíjese. Yo le digo el modo zen. Logré el modo zen. No me di cuenta de cómo entré en el modo zen, porque igual fueron hartos días de descanso. Bueno, no, para mí no fue la semana entera porque yo hago clases en otra universidad también, que presencial, y ahí había clases hasta el martes. Pero de todos modos fueron 5 días libres, así es que se logró el modo zen. Yo creo que el modo zen es cuando uno ni siquiera piensa en el correo electrónico, entonces ahí uno realmente puede descansar, creo yo, ¿cierto? Cuando uno saca la cabeza del trabajo. Sí, entretenido, Mariana, qué bueno. Bueno, chiquillos, entonces vamos nosotros hoy día a ver contenido de la semana 7, que es muy entretenido. Estamos nosotros ya en la segunda unidad, se llama la lectura como experiencia. La primera unidad, que ya la terminamos, era una introducción y el tema de la poesía como fenómeno cultural y humano. Entonces hoy día vamos a continuar viendo la unidad 2 acerca de la poesía como experiencia. Y vamos a ver hoy día, muy entretenido, porque fíjense que acá hay un compilado de lecturas de poemas de distintos autores, hechas por los mismos autores, la gran mayoría. Entonces, vamos a ver varios, ¿ya? Para, a la luz de los contenidos que vamos a revisar primero, que están aquí. Vamos a partir viendo primero de la presentación sincrónica los primeros elementos que componen un poema. Déjenme abrir acá. Ahí está. ¿Pudieron revisar algún recurso? ¿Alguien pudo revisar este, PPT, el siguiente? El poema como objeto verbal. ¿No? ¿No es? Ya, espérenme, ahora sí quiero cerrar un poco, denme un segundo, quiero cerrar un poco la ventana porque me molesta a mí el ruido. Ya, que yo siempre he pensado que tengo, no sé si es broma o en serio, pero déficit atencional no diagnosticado. Y que en la época de uno no existía el déficit atencional, no se diagnosticaba.
Es más nuevo, pero yo le digo siempre a mis alumnos que me concentro más, igual o más que ellos, a los más chicos, para que se porten bien. Y funciona, la verdad. Bueno, entonces vamos a ver nosotros hoy día como contenido central, el poema como objeto verbal, ¿ya? Podríamos decir entonces que vamos a analizar vamos a empezar a analizar o a aprender algunos elementos para hacer un buen análisis de un poema desde un punto de vista gramatical o lingüístico, ¿ya? Como objeto verbal. En el fondo, ¿qué pasa ahí con el uso de la palabra? ¿Qué elementos intervienen? Entonces, bueno, como introducción, es importante mencionar que el análisis oral de un poema es una manera de leer que nos recuerda que el poema es una materialidad sonora y no solo un vehículo que expresa ideas o emociones. ¿Ya? Eso es lo primero. Este concepto, fíjense que yo lo subrayaría si fuera ustedes o lo anotarían en su cuaderno, si tienen cuaderno. Materialidad sonora, porque les puede servir para su solemne 1, para su ensayo. ¿Ya? Dice mucho, fíjense, materialidad sonora. Es como una partitura, de alguna manera. Entonces vamos nosotros a empezar a entender algunos elementos constitutivos de un poema en cuanto a materialidad sonora, ¿ya? Para poder acercarnos a desentrañar el significado de un poema. En el fondo, el hacer un análisis más exhaustivo de un poema nos sirve para poder comprender mejor su contenido. Ese es el único objetivo que podríamos tener, en el fondo, acercarnos de manera más precisa, más profunda, más certera al contenido, al significado de un poema. Entonces vamos a ver el ritmo, la dicción, el volumen y el énfasis. ¿Ya? Todos esos elementos. Entonces, bueno, con el fin de comprender el significado de un poema, de explorarlo también. Y luego también, como de forma más general, para poder mejorar nuestra apreciación del arte poético, ¿ya? Cuando hay muchas personas que no les gusta hacer análisis tan técnico de un poema porque dicen que lo matan. Y de alguna forma es cierto si es que uno se queda solamente ahí. Pero tener conocimiento de los elementos que conforman un poema sí ayuda a poder entenderlo mejor y a poder entender distintos tipos de poemas también. En el fondo uno va adquiriendo un oído más universal en relación con la poesía. Y también a uno le da la posibilidad de poder hablar acerca de poesía. En el fondo ustedes pueden a lo mejor, ya se leen 3 poemas o 3 libros de distintos autores de poemas y después podemos conversar. Entonces si ustedes saben lo que es el ritmo, por ejemplo, la métrica, el énfasis, podemos conversar de eso. Me pueden decir, mira, el primer libro tiene este tipo de énfasis no sé, a través de en tales momentos, expresa esto, se fijan, en comparación con este otro. Entonces, es en el fondo hacerse también de un lenguaje que nos acerca a la literatura, ¿ya? Y nos permite también disfrutar más de su belleza. Bueno, ¿qué pasa con el ritmo? Lo primero es mencionar que el ritmo es un componente clave en la poesía que impacta en cómo se recita un poema. El ritmo está dado por la estructura de los versos, eso tiene que ver con la métrica, ¿ya? La medida, o sea, cuántas sílabas hay en cada verso y las pausas que hay también. Y esto altera completamente el efecto emocional que produce. Entonces, cuando vayamos viendo los poemas que están aquí en la página, en la semana 7, se van a fijar ustedes que el ritmo tiene una relación directa con la emocionalidad que transmite un poema. O sea, cómo le afecta, cómo le impacta
al espectador o al lector. ¿Ya? Entonces, el solo ritmo ya determina la experiencia poética en gran medida. Entonces, ¿qué es el ritmo? Es el patrón de acentos y pausas dentro de los versos, ¿ya? Este patrón no solo le da musicalidad al poema, sino que también ayuda a enfatizar ciertos sentimientos. Comprender el ritmo es esencial para una recitación efectiva. Ya, entonces, en síntesis, el patrón de acentos y pausas, ¿ya? Ese sería el ritmo. Algunos ritmos comunes en la poesía tradicional son el yámbico, no sé si lo conocen, el trocaico, y existen muchos otros tipos de ritmo también. A ver, veamos. ¿Quién sabe cuál es el ritmo, el yámbico? ¿Alguien lo había escuchado? ¿Me escuchan bien o no? Que se me fue la señal. ¿O no? Sí, profe, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien ya? ¿Quién sabe? ¿No? A ver. No, profe, no, yo no he escuchado nada de eso. Yámbico, pentameter. Pentameter me imagino que debe ser como algo del pentagrama, algo como relacionado con lo musical, ¿no? Tiene relación, mira. El pentámetro yámbico, ¿ya? Es un verso que tiene 5 pies de yambo. Ya vamos a ver qué es eso, bueno, es bien específico. Y cada verso está compuesto de 2 sílabas, una no acentuada y la otra sí tiene acento, una acentuada y la otra no acentuada, y una sílaba opcional no acentuada al final. Bueno, suena un poco enredado, pero en síntesis, es una métrica bien tradicional que se usa en versos rimados, por ejemplo, en varios sonetos de Shakespeare, él usa este tipo de métrica. Déjenme buscar acá. Bueno, yo creo que dentro de los ejemplos que vamos a ver, vamos a encontrar alguno que sea un ejemplo. Pero lo básico es que es una combinación de, claro, lo primero, el penta, digamos, el número 5 está dado porque es un verso de 5 pies, 5 momentos, ¿ya? Y cada uno tiene 2 sílabas, una que no está acentuada y la otra que sí, ¿ya? Voy a buscar un ejemplo para mostrarles acá, porque no aparece en el documento. A ver, déjenme ver si encuentro ahora uno para poder mostrarles. De que es más concreto. Acá tengo una, miren. Espérenme. No, este es muy largo, a ver. A ver, obras escritas en pentámetro yámbico. Tengo El paraíso perdido de Milton. ¿Lo conocen? De Keats y Perión. Ese les podría mostrar. Este es más cortito. A ver, déjenme ver acá. Me obsesioné con el pentámetro yámbico. Espérenme. Es solo mostrarles un ejemplo de John Keats. Aquí está. Miren. Déjenme compartirles esto. Para que salgan de la duda. ¿Dónde está? Aquí. Ya, miren.
Este es un ejemplo de verso escrito en pentámetro yámbico. Deberían poner ejemplos ahí en el apunte. Ahí se ve, ¿o no? Voy a cerrar aquí. Ya, este es Hiperión, ¿ya? De John Keats. ¿Quién quiere leerlo? ¿Lo leo yo? Dice, bueno, del libro primero, ¿ya? Dice, Saturno se ha caído. Bueno, ojo, estamos leyendo nosotros una traducción. Habría que, yo creo que para apreciar bien la métrica tendríamos que leerlo en inglés, ¿ya? Saturno se ha caído. Soy demasiado para caer. Voy a dejar este remanso de mi descanso, esta cuna de mi gloria, este suave clima, esta calmada exuberancia de luz dichosa, estos pabellones cristalinos y los fans puros. De todo mi exuberante imperio queda desierto vacío, ni ningún embrujo mío. El resplandor, el esplendor y la simetría. No puedo ver sino oscuridad, muerte y oscuridad. Incluso aquí, en mi centro de reposo, las visiones sombrías vienen a dominar. Insulta y ciega y sofoca mi pompa. Caer, no, por Telus y sus ropas de bricolaje. Sobre la frontera ardiente de mis reinos avanzaré un brazo derecho terrible. Asusta a ese trueno, rebelde Jove, y el viejo Saturno vuelve a tomar su trono. Bueno, acá es solo un extracto de un poema que es bastante más extenso. Se fijan, ahí están las líneas. Claro, fuera de contexto cuesta comprenderlo. ¿Sí, Pablo? Sí. Profesor, pero ¿de qué autor es el poema? John Keats, mira, acá te lo voy a... Ah, John Keats, ya. Sí, sí. Yo los invito a que lo lean completo. Si lo pueden leer en inglés para que se aprecie bien, porque la verdad es que acá en la traducción se pierde. Ahí está, un fragmento de Hiperión se llama, ¿ya? Ahí está. Keats, que es romántico. Ya, Y que habla de la desesperación de los titanes después de la caída de los olímpicos, ¿ya? Está inspirado en la mitología griega, la antigua mitología griega. Bueno, quería mostrarles un ejemplo, pero en realidad está difícil ver la métrica del verso en la traducción. Pero bueno, no es lo más relevante, no son los poemas que vamos a ver ahora. Ya, pero me importa que comprendan que el ritmo tiene que ver con los acentos y las pausas. Ya lo vamos a ver unos ejemplos en español donde sí se puede apreciar bien. Después, la dicción en la recitación tiene que ver con la elección de las palabras y su pronunciación. Una buena dicción también mejora la claridad y la efectividad de la interpretación. Cuando la dicción es correcta, nosotros como oyentes o como espectadores podemos conectar mucho mejor con el poema. La dicción tiene que ver con por un lado, con la combinación de palabras, que no sea, por ejemplo, cacofónica, que no suene mal, ¿verdad? Que no moleste al oído, que se distingan bien unas de otras, y sobre todo con la pronunciación. Esa es la dicción, en el fondo es cómo la persona que dice el poema o que lee el poema logra articular cada letra, cada sílaba, de tal forma que uno lo pueda escuchar bien. Entonces eso permite que conectemos con el poema, permite también que podamos interpretarlo de manera significativa también. A la vez, las palabras precisas en un poema son las que evocan emociones, ¿cierto? Y eso hace que la audiencia pueda resonar con ese poema. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio, por ejemplo, con Tarde en el hospital?
de que habían palabras concretas, específicas, que eran las que estaban evocando ciertas emociones, ¿sí es verdad? En uno. No sé, por ejemplo, angustia, soledad o tristeza, todos están ancladas a alguna palabra. Y bueno, la claridad en la dicción permite que el mensaje llegue con fuerza, ¿ya? Ese es un elemento importante. Entonces tenemos el ritmo, la dicción, el volumen también. El volumen es un elemento que también puede cambiar significativamente el impacto de una presentación poética, de una lectura o de una recitación. Un uso adecuado del volumen capta la atención de la audiencia y transmite emociones también. ¿Ya? Si nosotros no, si el volumen es bajo, por ejemplo, y tenemos dificultad para escuchar, claro, es cero posibilidad de que conectemos con el poema. Eso es imposible. Si es demasiado alto también, ¿no? Parece un grito, ¿no? Es molesto, es desagradable. Entonces el volumen es fundamental también. Controlar el volumen, ¿cierto? Hacer matices en el volumen a lo largo de una lectura poética permite también enfatizar emociones y momentos clave, ¿ya? Permite manejar también la intensidad. Un ajuste sutil en el volumen puede hacer que ciertas palabras resalten. Y fíjense, en los ejemplos que vamos a ver, hay poetas que elevan el volumen, ¿cierto? Suben el volumen y después lo bajan y lo suben en momentos peak de algunos versos para repetir, insistir y de esa forma como horadar, entre comillas, la mente del oyente o del espectador. Entonces, el volumen es esencial, ¿ya? Para una buena recitación. Y por último, el énfasis al hacer una interpretación poética, una lectura, por ejemplo. También es importante para destacar palabras o ideas clave. Una correcta aplicación de énfasis puede cambiar completamente la percepción de un verso, ¿ya? Nos puede parecer plano, nos puede parecer monótono, o nos puede parecer entretenido, jovial, ¿ya? El énfasis se refiere al uso de la entonación, tiene que ver con la entonación, para resaltar ciertos momentos importantes, ¿ya? Podemos llamarlo énfasis o entonación. Es como el tilde, ¿verdad? Como público, ¿cierto? Si nosotros leemos público, tenemos ahí el énfasis en la U, público. Entonces el énfasis permite hacer que el espectador, que el oyente se enfoque en las ideas centrales, y también ayuda a comprender cómo y cuándo utilizar el énfasis, o sea, poder comprender cuándo utilizarlo es fundamental para hacer una buena interpretación poética, ¿ya? Es como tocar música. Acá yo les he preguntado en algunas ocasiones quiénes saben tocar algún instrumento. Bueno, los que saben han notado que no es solamente tocar las notas, sino que la partitura tiene además su propia gramática, podríamos llamarla así, donde se señalan en qué notas debe uno hacer un énfasis. Por ejemplo, siempre en la primera nota del primer compás. Exacto, hay que hacer una interpretación, exactamente. Y los buenos intérpretes de música tienen ya la libertad como para hacer interpretaciones propias, ¿cierto? Y pueden hacer arreglos, ¿verdad? Pero entonces, bueno, vamos a ver cómo un poema en este sentido se parece mucho a una partitura, ¿ya? Entonces, anoten estos elementos para que leamos algunos y los vayamos analizando. Énfasis, volumen, dicción y ritmo, ¿ya? ¿Los anotaron? Para que veamos ejemplos. Espérame, yo aquí vamos a ir viendo varios ejemplos. De esos 4 primeros elementos del poema como objeto verbal. Acá, compilado de registros de lectura. Ya, ¿con cuál partimos? A ver, elijan ustedes, uno que les guste. Tenemos Dylan Thomas, no alcanzo a leer, espérenme. Stern Ann, Polancel, no alcanzo a ver, está muy chico, espérenme.
Sí, Gabriela Mistral, Daniel Rojas, Daniel Hernández. ¿Cuál partimos? ¿Con Mistral? Sí, ya partamos con Mistral, me tinca. Se puso muy rápido, espérenme, déjenme compartirles acá. Este ya es un poema cortito que dura 1 minuto en voz de Gabriela Mistral, ¿ya? Vamos a ver varios, así que sí, después podemos ver el de Rojas. Entonces, la idea es que cuando vayamos escuchando estas lecturas, nos vayamos fijando en estos 4 elementos que acabamos de mencionar, ¿ya? El ritmo, la dicción, el volumen y el énfasis. Este poema se llama Miedo, ¿ya? Fíjense en todos esos elementos. A ver, ¿se ve bien o no? Sí. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Ya, qué bonito. Lo conocían este, ¿no? Es uno de los típicos. A ver, veamos. ¿Qué podrían decir ustedes del ritmo? ¿Te gusta, Mariana? ¿Y por qué te gusta? Sí, dice mucho, es cortito, dura, de tener una plana, yo creo, ¿cierto? Dura 1 minuto. Ya, eso, a ver, los miedos, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando? ¿Los miedos de una madre, dices tú? Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. ¿A qué se refiere? A ver. Yo pienso, profe, que o sea, también enfoca un poco el pensamiento de Gabriela Mistral, porque Gabriela Mistral para ese tiempo ya era una persona bastante avanzada y tenía un pensamiento y una filosofía o una escritura bastante feminista, entonces por ahí a lo mejor es también una visión que no quiere que a la niña o a la hija o etcétera se le encasille dentro de un marco que es una visión más o menos digámoslo así del hombre, ¿no? Como ve a la mujer Claro, también, como como que pierda su libertad. la adorna como una princesa, como una reina, que es como un trofeo también, ¿no? Claro, claro. Como una muñeca, en el fondo. Claro. Que no Mm, sé, se la ponga así como una caricatura, como una visión machista, realmente. claro. Sí, como un gran miedo en el fondo. Y, y podría ser, yo también cuando lo leo, lo escucho, yo siento que sí, podría ser el temor de una madre hacia su hija, pero también podría ser el temor de una mujer hacia sí misma. O sea, en el fondo, como el temor de que a ella le pase eso también. Como, no sé, eh, algo de lo que ella también tiene que cuidarse en el fondo.
Bueno, ¿y qué podríamos decir del ritmo? A ver, ¿el ritmo qué les pareció? ¿Rápido? ¿Lento? ¿Cómo podrían ustedes calificar el ritmo? Mariana, ¿sí? Sí, yo creo que es como un ritmo ni muy rápido ni muy lento, sino que medio, bien definido y porque tiene una idea muy clara de lo que quiere decir. Yo creo que por eso ocupa ese tipo de ritmo también. Sí, concuerdo contigo. Es como, me parece que es un ritmo más bien eh, rápido, o sea, no tiene muchas pausas, ¿ya? Pero tampoco alcanza a ser como perturbador para uno. No es que uno no logre ir procesando. Y por otro lado también es un ritmo eh, que fluye. A mí me da esa impresión. Ya que eh, sí, no sé qué más del ritmo les pareció. Eso básicamente. Ya, podríamos decir que el ritmo no interfiere eh, significativamente tal vez en la expresión, a lo mejor, ¿verdad? A mí me parece un poco rápido, pero no alcanza a interferir, digamos, negativamente. Y Mariana, ¿sí? Sí, profe, no, yo quería hacer un alcance nomás, una pregunta en ¿Mm? realidad, porque hay otros poemas que yo he escuchado, por ejemplo, de Pablo Neruda, que ¿Ya? recita también de una manera bien especial y siento que se parece un poco incluso a la cadencia que tiene Mistral en algunas ocasiones, no siempre, por supuesto, pero Neruda, por ejemplo, no conecto para nada, así como no me gusta nada como él recita, la manera que tiene de Mm, hacerlo tan lento y tan marcado de repente en lo que quiere decir o se detiene demasiado rato en algunas frases. Yo creo que ahora que lo estamos estudiando puedo ver que quizás quiso hacer énfasis en alguna frase o en algún poema en realidad para hacerlo de esa forma tan lento. Pero ¿por qué será que a pesar de que tienen un ritmo bien distinto los dos poetas, eh, con uno llego mejor que con otro? No sé cómo podría explicar ese fenómeno. sí, te entiendo, te entiendo. Eh, yo pienso, bueno, yo también he escuchado a Neruda varias veces, o sea, grabaciones, y me pasa un poco parecido a ti, no en todos. Yo creo que hay algo en la voz de Neruda, eh, en el tono tal vez, que, que te puede generar, dependiendo cómo tú cómo lo interpretes. Hay algo, dice Pablo un Sonsonete, puede ser eso, pero claro, sí, pero depende de cómo tú lo interpretes. Algo que te puede parecer antipático, me parece, un poco. Lo que pasa es que, eh, sí, lo que pasa es que en el tema, lo que pasa con Neruda es que, eh, claro, tiene algunos poemas que son considerados machistas de frentón, entonces ya es como que se contaminó eso y es difícil escucharlo y su figura y lo que se sabe de su vida también, entonces claro, cae mal a algunas personas. Entonces es difícil escucharlo como con total objetividad, me parece. A lo mejor eso te puede pasar, Mariana. Claro, si ya te cae mal, lo ves, lo sientes a él en su voz, porque la voz de una persona, esto es bien interesante, fíjense que la voz de una persona, esto yo lo he escuchado en cursos que he ido de otras cosas, así como de que me interesan, cursos como de energía, cosas así. Eh, la voz de una persona emite una vibración, obviamente una serie de ondas sonoras, igual que tocar un instrumento, ¿cierto? Una cuerda, una guitarra emite una vibración, una voz es un sonido, emite una vibración. Y la vibración que emite la voz de una persona tiene relación con lo que la persona es.
Entonces, a veces pasa que a uno, no sé si a ustedes les ha pasado, que escucha una voz de alguien y la voz le encanta, dice que agradable la voz, me gusta la voz. Y probablemente me caiga muy bien esa persona si la conozco. Hay algo en la vibración de su voz, lo que sale de adentro, cómo conecta cabeza con corazón, con cuerdas vocales, todo, su energía en el fondo, que me agrada. Y hay voces que a uno le desagradan mucho. Uno dice, no soporto la voz de esta persona, no sé qué es, pero hay algo en su voz que me descompone. Entonces puede ser eso. Sí, es algo subjetivo. Sí, veamos a ver si es que tenemos algo de Neruda. Bueno, para que podamos escucharlo. Después la dicción de Mistral, impecable, ¿cierto? Se entiende todo perfecto, se pronuncia todo súper bien. También obviamente que influye el hecho de si estamos escuchando una grabación que esté buena la grabación, ¿verdad? Que el micrófono esté funcionando bien, que no hayan ruidos de fondo. Volumen, bien también, ¿cierto? ¿Qué dirían del volumen de Mistral? Manejo del volumen. Bien, ¿cierto? Como perfecto. ¿Y el énfasis? ¿Dónde ponía ella el énfasis? ¿En qué versos? Porque hay unos versos que se van repitiendo a lo largo del poema que escuchamos, y ella pone énfasis en la misma parte de cada verso. ¿Qué frase les quedó sonando en la cabeza? Eso, yo no quiero, muy bien, Ana Alicia, yo no quiero. Ahí ella subía la voz, ¿cierto? O sea, hacía un énfasis, ponía un poco más de fuerza o más volumen también, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se queda grabado, ¿cierto? Como haciendo hay como una queja, como una protesta también, yo no quiero, pero el poema se llama Miedo. Bueno, escuchemos otro, ¿les parece? Veamos, a ver, escuchemos para que vayamos haciendo este análisis. Escuchemos cuál querían, el de Rojas, ¿no? ¿Quién dijo había uno de... sí, ¿cuál, Pablo, dices tú? El de Daniel Rojas. ¿Ese? El de Gonzalo Rojas, profe. Hay uno de Gonzalo Rojas que se llama Cuando se ama. Ah, perfecto, ya. Bueno, es bonito. Sí, es no sé qué tan machista sea, pero es bonito, es como apasionado. Está prohibido el machismo, ¿no? No, está todo prohibido. No se puede hablar, claro. No, este poema es súper bonito, a mí me gusta mucho. Sí, pues tendríamos que conversar en algún momento qué es el machismo, ¿cierto? Sí, es como un poco erótico también, parece, ¿no? Tiene una eroticidad. Poema, sí, tiene, pero yo lo encuentro muy bonito porque es bien profundo, o sea, se está preguntando acerca de... Se está preguntando qué es el amor y cuál es la relación entre el deseo y el amor, por qué deseamos lo que deseamos. O sea, es bien bonito. Mira, vamos con este. Espérenme. ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su Honduras, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, Dios, en esta guerra de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a esa única que me diste en el viejo paraíso.
¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? Ya. A ver, comenten ustedes. Ritmo. ¿Qué podrían decir del ritmo y la dicción? Profe, es como a mí hace tiempo que no lo leía, o sea, y no creo que lo haya escuchado de él, pero es como un discurso de repente, ¿no? Es como o que estuviera orando en un templo, no sé. Me hace esa referencia media bíblica también, como se refiere a Dios y todo eso, que tiene como una especie, es como enarbola como un discurso, como si estuviera discurseando, no sé. Tienes razón, Pablo, hay como una impostación de la voz, ¿cierto? Como que Eso pues, sí. pone un tono, ¿cierto? Como que para darle solemnidad, ¿verdad? Bien, a ver qué dice Mariana, es rápido, ¿cierto? Buena dicción, se entienden bien las palabras, ¿verdad? Volumen alto, ¿cierto? Sí, como si estuvieras bien, como él transmite eso, ¿cierto? Y también desde las palabras mismas, claro, yo diría que sí, que hay una desesperación, en el fondo, por no poder saber qué es, ¿cierto? No lograr desentrañar este misterio, tal vez. Eh, Quizás como cierta impotencia, a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué dice Cristian? A ver. Más rápido en comparación con Mistral, ¿cierto? No lo había escuchado. A él mismo. Lo declama como sufriendo por no saber bien lo que realmente se ama cuando se ama. Es más vigoroso, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Hay como... Y esta imputación de la voz no es algo negativo, ojo, o sea, es un recurso también, ¿verdad? Es como hacer una dramatización en el fondo. ¿Cómo logro transmitirle al espectador de mejor manera lo que aquí está escrito? Bueno, en ese tono nos llega mucho mejor que si lo leyera de una forma más plana, ¿cierto? Eh, Intenso, ¿verdad? Súper intenso. Eh, y es profundo, ¿cierto? ¿Qué les pareció el contenido? Digamos, la cuestión que está planteando, el problema que tiene, ¿verdad? La razón de su angustia. Mariana, ¿sí? Sí, creo que este poema es súper profundo y debe ser leído tal cual como fue leído, o recitado en realidad. Tal cual, como que no hay otra forma. O sea, si, por más que uno lo pueda leer pausado, con calma, no era la intención del autor que fuera leído de esa manera, sino más bien con esta desesperación. Sí, concuerdo contigo. Fíjense qué interesante lo que estamos apreciando, porque decíamos al principio que el poema es una materialidad sonora, ¿se acuerdan? Entonces, fíjense, lo que acabamos de escuchar es un texto que está escrito en una hoja. Es una hoja, y de hecho muy cortito este poema. Es un papel con un escrito que tiene un párrafo o dos párrafos. Y esa materialidad, ¿cierto? Ese conjunto de letras en una hoja se puede leer de esta manera, o se puede expresar de esta manera. O sea, esa materialidad, eso que está escrito, contiene toda esta música, todo este ritmo, todo este significado. A tal punto que uno podría pensar que en realidad el poema termina de escribirse cuando es leído, y cuando es leído en voz alta, porque distinto es leerlo en voz baja, ¿cierto? Distinto es que yo lea el poema de un libro. Yo creo que no logro llegar a este nivel de interpretación, ¿verdad? Como lo que acabamos de escuchar. Uno se acerca, pero eh, parece que el poema alcanza su nivel máximo de expresión en una interpretación oral como esta. Pablo, ¿sí? Sí, realmente yo hace rato que no lo leía, hace muchos años lo leí, como en mi ¿Ya? juventud,
Y recuerdo que a lo mejor estaba enamorado, yo no sé, y me impactó mucho. Pero así como los otros libros, como El Quijote, como libros clave en la vida, se pueden leer a distinta edad y tienen distintas quizás significación o relevancia. Porque aquí el hablante o el poeta está hablando desde un escenario de un hombre ya maduro, que ya ha tenido cierto recorrido y experiencia en el amor, en las relaciones. Entonces, él se está cuestionando algo que a lo mejor ha vivido en cuanto a enamorarse y todo, y tiene esta inquietud, esta conmoción, ¿no? Que pregunta qué se ama, cuando se ama, mi Dios, y tiene esto, y se va por distintos caminos preguntándose, cuestionándose, ¿no? Es muy bello eso que tiene él, porque él como que baja hacia una profundidad muy grande, como un minero, y parece, incluso Rojas es de Lebu, es del sur. Yo estuve en la tumba de él, en Lebu, es todo un sector, Lebu, toda esa parte como un sector mineral, ¿no? Donde se extrae el carbón, todo eso, entonces también tiene una relación especial en su estética eso. Mira qué lindo eso que dices, Pablo. No lo había pensado. Tú dices que hay como un movimiento hacia adentro. Sí, tiene una cosa mineral, no como lo mineral de Neruda en esas cosas, sino como una cosa abismal, ¿no? Como que él está hablando desde un espacio físico que me imagino yo, no sé, de ser así como que está en una catacumba o está como en unas profundidades, o también a lo mejor está desde un púlpito gigante de rocas, pero él hace todo un viaje con todo lo que habla, con todo lo que expresa. A mí me significa también un viaje, ¿no? Un viaje que el amor también es un viaje, ¿no? Claro, tienes razón, que no había pensado en eso del abismo. Claro, porque se pasa en el fondo de esta experiencia como, erótica, sublime, a Dios. O sea, dice, ¿acaso somos Dios? ¿Acaso es tu cuerpo? Claro. Sí, sí, miren qué increíble cuando uno conversa, se fijan, se va haciendo, vamos profundizando también en el análisis. Cada uno aporta algo distinto y valioso. Que dice Mariana como si estuviera escribiendo desde lo profundo y recitara hacia arriba buscando respuestas. Bien, hoy, pero que alumnos más secos. Me gustan sus visiones, sus interpretaciones, claro. Claro, como si el cuerpo fuera lo más profundo, en el fondo. Es bonito el poema, ¿cierto? También le da como una trascendencia al amor erótico, sin disociarlo de lo espiritual. Ya, veamos, escuchemos otro. Les tinca, alcancemos, que todavía tenemos tiempo, así que aprovechemos este momento, ¿cierto? Ya, veamos. Ya, ¿cuál ponemos ahora? A ver, elijan ustedes. ¿Cuál les tinca? Profe, ¿puede ser el último? Delín, ya. Delín. Vamos con este. ¿Por qué escribí? Veamos. Vamos a poner aquí. Ya es que todos vienen con la publicidad de uno abre YouTube y salta un anuncio. Espérenme ya. Acá. ¿Por qué escribí? De Enrique Lin. Vamos a ver aquí. Omitir eso. Y espérenme. Déjenme ponerlo bien. Ya, este un poquito más largo, dura 3 minutos y medio. Porque escribí. Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies.
Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené a escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen, el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera, en esa altura, luego, al final, un mar que nadie ve de los que están braceándose la vida. Porque escribí, fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se esfuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Ya. ¿Lo habían escuchado? Enrique Lin. Yo lo había escuchado hace mucho, harto rato, mucho tiempo. Yo por ahí me había comprado hace un tiempo atrás un libro de él que se llama Diario de Muerte, que habla harto como de, bueno, en realidad casi solamente sobre muerte, así que, y ahora igual me llama la atención un poco sobre como justificando su existencia prácticamente, diciendo como por qué había escrito, al parecer, bueno, y con harta nostalgia también, que me da la sensación bien, yo no conozco la verdad tanto a Lin, o sea, no es como que lo haya estudiado profundamente, pero al parecer por lo que estoy viendo, como que su escritura se basa harto como en eso, como en nostalgia, en muerte, un poco de, o sea, dudas existenciales. Claro. Sí, es verdad. Es muy profundo, muy filosófico también. Y a ver qué dice Pablo. Es muy bueno, su voz es clara, prístina. Es, a ver, de los elementos que estamos analizando, a ver. Choca con esa resonancia de un hombre que habla del más allá. Sí, tiene como un tono solemne, él, ¿verdad? Que no vemos, me parece que no están en los poemas anteriores que escuchamos, en el de Mistral y el de Rojas. Acá hay como otro grado de solemnidad, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí con el ritmo y el volumen? Porque hay algo distinto acá.
Eso, ya. De todas maneras, hay un énfasis en porque escribí, ¿cierto? Porque escribí, ¿verdad? Claro, y esa sería como su justificación de vivir, ¿cierto? O sea, su razón de vivir y también lo que lo ha mantenido vivo, en el fondo. Todo gira en torno a eso. ¿Y qué pasa con el resto de la entonación? Porque ahí hay una entonación, ¿cierto? Pero hay algo más en cuanto a la entonación y al ritmo. A ver, ¿qué más podrían decir ustedes de esta lectura? Porque es la lectura también, pero es la lectura hecha por por el autor, o sea, es eso, o sea, es así, ¿cierto? Nosotros podríamos hacer una lectura diferente a lo mejor, hacer una otra interpretación, pero eso es lo que él quiso decir. ¿Qué más les pareció? ¿A alguien le pareció un poco plano a ratos? Así como un poco monótono, Sí, plano. pero un poco sí, como dice usted, un poco plano, pero yo creo que es también algo intencional, porque él habla desde un plano, a mi entender, ahora que lo escuché, hace tiempo no escuchaba la voz de Lin, es como desde una cotidianeidad, pero también tiene como esa resonancia que le decía yo, como que habla desde otro plano, quizás desde un más allá, quizás mirando la vida o mirando su quehacer poético, eh, como algo cotidiano también, pero que le dio toda esa capacidad de ver el mundo, de verse a sí mismo también, de creerse vivo, de estar vivo, o como cuestionando un poco la existencia a lo mejor, o la poesía también, cuestionando la poesía como un quehacer, como un, como, como una artesanía, no sé. Sí, sí, eso, sí, yo, claro, a lo mejor lo lees así a propósito, dices tú, como queriendo expresar como la trama de una vida, algo así. A ver, Mariana. Sí, a mí no me pareció plano, pero sí noté varias veces que dijo como volver a renacer, volver a revivir, y noté unas redundancias ahí un par de veces, pero sí es exactamente lo que quiso decir o como lo quiso transmitir está perfecto. Claro. Sí. Sí, es muy profundo este poema, es bonito. A lo mejor también estoy pensando puede influir la extensión que tiene el poema. O sea, no sé si se puede leer con la intensidad de Rojas, por ejemplo, del que escuchamos recién, un poema así de largo. O sea, no sé si puedes estar como en ese punto de exaltación por tanto rato. Yo creo que terminaría con fatiga, ¿cierto? No lo sé, claro, a mí a ratos me parece eh, un poco plano, o sea, un poco descriptivo a lo mejor, pero, pero yo creo que logra el efecto que él quiere, ¿no? Cuando transmitir esa parsimonia, esa solemnidad, porque en el fondo está hablando de el sentido de su vida, está hablando de que la escritura para él tiene que ver con algo esencial, algo relevante, ¿cierto? O sea, como lo lee, como dándole la importancia que para él tiene, ¿verdad? Lo que está diciendo. Sí, bueno, ahí teníamos entonces otro ejemplo. Sí, escuchemos otro les tinca y creo que alcanzamos a escuchar uno más. ¿Cuál le escuchamos? Veamos, a ver. De esta lista. ¿Les tinca el de Parra? ¿Parra o Roca? De Roca. El hombre imaginario o canto del macho anciano. Ese también, ¿no? ¿Les tinca Pablo de Roca?
Sí, profe. Los dos, bueno, ya veamos cuál alcanzamos. Este me tinca más a mí. Veamos, espérame, antes que se ponga la publicidad automática. Ya. Qué entretenida esta clase, ¿no? A mí me fascina, estoy fascinada con ustedes. Echando poemas. Ya, veamos acá. Pausa, aquí, echémoslo por acá. Ya. Este se llama, entonces, Canto del macho anciano. Va, aquí. Fragmento de Canto del macho anciano. Viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo, el recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como grabando, porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos. Nuestro viejo tiempo, la época y tú, Binet, colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando. Infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos y a la expectativa. Rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá siempre esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, que yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencia. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueños y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto
al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios que no existió nunca. Bueno, ya. ¿Lo conocían a él o no? ¿Lo habían escuchado? Esa cosa aquí. ¿Sí? Mariana, ¿tú lo habías escuchado? Y a ver, ¿qué les parece su ritmo? ¿Qué pueden decir de este poema, de esta recitación? Jonathan, ¿no? Sí, en general, bueno, se escucha menos a De Roca que a otros, pero igual hay hartas grabaciones de él. A ver, ¿qué podrían decir ustedes del ritmo, la dicción, el volumen y el énfasis? A ver, ¿qué les pareció en comparación con los poemas que escuchamos antes? Si podemos hacer una comparación. ¿Sí, Pablo? No, solo decir que, o sea, el ritmo creo, ¿no? Que es como bastante tajante, como convencido de lo que está hablando, de que bueno, disculpa, de que la vida fue así como él la relata y que lo ganó perdiéndolo todo, cuando dice así, y como es muy tajante, muy taxativo, convencido de todo lo ocurrido, que pudo quizá haber sido mejor o igual, pero que ya está vivido y que ya no hay vuelta atrás. También no sé por qué imaginé de repente que tenía como una estética medio homérica, así como de Odiseo, de todo lo vivido y de todo lo, como se dice, lo vivido, lo bailado, no me lo quita nadie, una cosa así, pero también como convencido, cuando dice Dios está muerto, Dios no existe, es como muy convencido de que la vida es esto, no hay nada más, y que más allá no hay nada más, que estamos liquidados nomás ya. Sí, tiene mucha fuerza expresiva, ¿cierto? Este poema, bueno, y como él lo dice Mariana, volumen alto, sí, volumen alto, ritmo medio, ya, sí, ni muy rápido ni muy lento, énfasis al final de todos los versos, sí, como molesto, enojado. Claro, como a mí me evoca como un discurso como político, no sé, tiene una cosa así como que quisiera enardecer los ánimos, ¿cierto?, de los que estamos escuchando, con mucha convicción, ¿verdad? No sé si autoridad, eso estaba analizando, no sé si autoridad a lo mejor, pero sí convicción, tal vez algo de rabia, no sé, pero hay una emoción ahí que permanece a lo largo de todo el poema, que uno la percibe, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les pareció, a mí me da la impresión de que es la voz de él, o sea, no hay una impostación de la voz, me parece que esa emoción que él transmite es, y que le da el tono a la voz, a su voz, esa entonación es la suya. En el fondo, no es que él esté queriendo como crear un ambiente, ¿me entienden? Sino que es él diciendo su poema desde lo que él siente. Te llevó al campo, a tu abuelo frente a un corredor en una casa de campo mirando hacia atrás, la vida vivida. Qué bonito eso. Sí, tienes razón, tiene mucho de, claro, es como una persona que ya vivió, ¿cierto? Que está hablando de sus experiencias de vida y nadie tiene nada que contarle porque como ya lo sabe todo, ¿cierto? Quizás ahí está esa autoridad que yo intuyo, como la autoridad de haber vivido. Nadie le puede contar nada. Delicantén, mira, qué bonito por allá, muy bonito. Claro, como un viejo sabio, si no viene de vuelta.
¿cierto? Súper bonito. Entonces, bueno, se fijan cómo cada poeta lee su obra de manera diferente y la interpreta a su modo, según lo que quiere expresar, ¿verdad? Con libertad, pero yo creo que hay otras maneras también de interpretar estas mismas obras, ¿cierto? Eso es lo interesante, que eso así es como lo leen ellos, pero la epopeya de comidas y bebidas de Chile, sí, lo leí, Pablo, hace harto tiempo, lo leí hace hartos años, pero sí, ¿sabes qué? Lo voy a releer porque recuerdo que me gustó muchísimo cuando lo leí. Y da hambre. Claro, las comidas de Chile, me imagino. Bueno, chiquillos, espero les hayan gustado los poemas. Terminen de ver ustedes las grabaciones que hay, porque igual faltaron algunos, por lo menos, faltó el de Paul Celan, y el de Nicanor Parra, y un par más. Así que ahí los pueden ver si quieren, o podemos la próxima clase también terminar de revisarlo, ¿ya? Estamos bien en la hora, ¿no? 8:30, 9:30, sí. Ya. No es hasta las 11:10 la clase, ¿no? hasta las 10:10. Como la otra vez me confundí. Entonces pasemos la lista. David Adasme. Presente, profe. María Raquel Gómez. Cristian Gutiérrez. Cristian estaba. Vamos a ponerlo. Claudia Hernández. Presente, profesora. Sí, gracias. Pablo Mura. Pablo presente también. Presente, profe. Sí, ahí te puse. Maximiliano Lazo. ¿No? Carlos López. Nones. Mariana Negredo. Presente, profe. Ah, Mariana sí está. No está funcionando tu micrófono, Cristian, no te preocupes. Sí, te puse igual, te había visto. Te vi que estás conectado. Y hablaste además, es que yo ahí no me olvido, ¿cierto? Cuando participan. Ana Alicia Pacarati. Presente, profe. Muchas gracias. Hoy se me cerró esto. Espérame, algo apreté aquí. Ahí está. Maximiliano Ugarte. Estaba Maximiliano Ugarte, yo lo veo conectado. Ahí está. Presente, profesora. Sí, ahí te puse Maximiliano. Jonathan Valenzuela. Sí, profe. Estaba también, sí. Y Tomás Villegas. Presente, profe. Ya, muy bien. Ven, puntualísimos entonces. Tenemos 21:50 en punto. Ya, Lazo, López y Gómez no están. Listo, mandamos el reporte, no se puede editar. Terribles. Bueno, ya chiquillos, muchas gracias por conectarse. Buenas noches, que descansen. Fue un gusto como siempre. Nos vemos próxima semana con más poesía y que les vaya bien con su ensayo, ¿ya? Si tienen dudas, pregúntenme. Se entrega hasta el domingo, acuérdense, hasta el domingo a las 12 de la noche. Lo pueden hacer de a 2 si quieren, ¿ya? Buenas noches, que les vaya bien, que descansen. Vamos a dejar de grabar.